fui viendo que seguimos en el tema de equilibrios. Equilibrios, desequilibrios, es una forma casi de definir lo que es la cosa de evolución interior de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y en casi todos los caminos pedagógicos, educativos, y ciertamente en la educación más profunda, creo yo, es la educación espiritual, ¿no? Entendiéndola con la profundidad con que venimos. Entonces yo había pensado para hoy los temas o el tema del mal y el sufrimiento, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió a mí que podría ser interesante empezar por la paradoja, el tema de equilibrio y desequilibrio que hemos estado todo el tiempo hablando y que yo considero que es una de las metas y objetivos de cualquier cosa de educación que merezca el título de educación, porque no siempre es así. Educación no es indoctrinación, no es solamente adiestramiento, más que nada es elementos para ayudarle a una persona a aprender. Incluyo una fórmula que es mucho de Andrés, que es aprender con la H intermedia, porque es aprender y aprender, ¿no? Entonces, y que en lo que son caminos espirituales serios, son caminos de educación para el alma, de educación para la integralidad de lo que es el ser humano, etcétera. Bueno, en esto veníamos y siempre entonces se habla de los desequilibrios y los equilibrios como uno de los retos que tiene el animal que se humanizó, se salió de los linderos instintivos solamente y entonces se metió en la grande, pienso yo, porque empezó a poder escoger, empezó a poderse equivocar en cosas graves y empezó a tener la capacidad de pecar. Es muy importante para mí el concepto del pecado. Yo considero que es una de las cosas más importantes, porque usado seriamente, el error es algo que me pasa y yo no entiendo por qué sigo 2 y 2 son 5 y después no resuelvo y vuelvo y repito, estoy incurriendo en un error. Y mientras no lo corrija, voy a seguir en el error. El pecado ya es la cosa incorrecta, pero a conciencia. Y mi mamá, que tenía unos dichos tremendos, tenía uno que era: los errores se pagan más caros que los pecados. ¿Por qué? Porque en el pecado hay conciencia. Yo no he hecho sino estafar a toda la gente y le he robado a mis amigos, bla, bla, bla. Qué horror, mi conciencia me atormenta, voy a hacer algo al respecto. Soy consciente, tengo la capacidad de la decisión. Lo grave de los errores es que si uno no cae en cuenta, y para caer en cuenta, ¿qué se necesita? Lo que se necesita es educación, saber pensar, saber revisar, y de alguna manera el camino de la cábala es el tikkun, que tanto hemos dicho, que es la corrección permanente en la que estamos en el camino cada cual, y que siempre nos va a aparecer alguna otra cosa que también hay que corregir. Ahí vamos. Para hoy había planteado, ibas a decir algo, Andrés, perdóname. Sí, el tema de la corrección o la rectificación que tú mencionas varias oportunidades, estamos hablando de que en la espiritualidad, para mí, una de las componentes trilógicos de la espiritualidad en la propuesta es que la espiritualidad es inteligencia, es inteligente, fuera de que es amor, además es libertad. Esas tres, para mi modo de ver, es lo que es esa conciencia espiritual hacia la cual pues, estamos nosotros aquí para adquirir a través de la inteligencia del DAT, poder llegar a la sabiduría. Pues hacia ahí vamos. Cierro paréntesis, pero hago eco de tu rectificación del error y obviamente del tema de la incapacidad de corregirnos conscientemente. Exactamente. Y entonces ahí hay una cosa interesante, porque yo digo, la sabiduría siempre es inteligente,
La inteligencia rara vez es sabia, porque es una cosa, la inteligencia se deja medir, por ejemplo. Tenemos el IQ, el cociente intelectual que se puede medir y qué tal. La sabiduría no se puede medir, no está sujeta a lo que se puede confirmar en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, es una de las capacidades que puede tener el ser humano en su mente. Y otra vez volvemos al tema de la educación. Habiendo dicho eso, entonces hoy pensaba lo siguiente, la paradoja, hablando de equilibrios y desequilibrios. Esta paradoja que es casi siempre los caminos místicos son paradójicos. Y ya hemos dicho en algún momento, y a mí que me encanta la física, cómo los físicos modernos en un momento dado de no entender lo que estaban enfrentando en sus investigaciones y todo parecía absurdo, de pronto empezaron a entender que es que no estaban pensando correctamente sobre lo que estaban viendo, porque hasta ese momento la ciencia no era tan amiga de la paradoja, no era tan amiga sino de lo matemáticamente exacto, etcétera. Y cuando empezaron a entender que tenían que ampliar las entendederas, esto es dicho muy rápidamente y por mí que no soy una física, sino que me encanta el tema, pero ayuda a entender la importancia que es para este avance nuestro en nuestros caminos, incorporar la paradoja. Para mí una de las cosas más interesantes en el judaísmo es la paradoja, que es tan esencial. Por ejemplo, esto ya en otro momento lo dije, pero viene al caso ahorita. Hay una de las imágenes judías que es, todos llevamos la túnica con los dos bolsillos. En uno hay un papel que dice, no eres sino cenizas y polvo. En el otro, el papel lo que dice es, el universo fue creado para ti. Ahí tenemos una extraordinaria paradoja de lo que es lo mínimos que somos, lo efímeros que somos cada una de nuestras vidas. Una o muchas son efímeras y sin embargo, también es cierto, el universo ha sido creado para cada uno, podemos decir, para mí. Es en ese sentido donde también pensaba yo hoy hablar sobre el tema del mal. Hemos visto lo del mal y se ha planteado, y es verdad, como una de las cosas que están en las escrituras, etcétera, como en la creación no pueden no existir. Cuando se dice que el mal es necesario, en inglés hay la palabra need y necessity, y hay un matiz de diferencia, necesidad y otra cosa que necesariamente no puede ser así, es decir, lo inexorable. No es que entonces el mal era una buena idea y tenemos que verlo así, sino que en el momento en que se sale del Ein Sof, de esta cosa que no sabemos ni cómo es, pero que intuimos, que es la unidad, la perfección del todo y arranca la creación con el Tzimtzum, en ese momento al estallar y salir tiempo y espacio y todo lo que hemos visto, no puede haber luz sin oscuridad, ahí empezamos a encontrarnos, no puede haber arriba sin abajo, no puede haber cóncavo sin convexo, y es en ese sentido que el mal existe y está. En el libro de Job, cuando uno ve el comienzo, que es la conversación entre Dios con Satán, en las cosas de Mario Sabán, que explica en una forma tan interesante las cosas y tan que uno las puede ir captando, pero acordémonos qué significa esta existencia de Satán. Hay una cosa interesante en los evangelios, no sé si se acuerdan, en un momento dado, cuando Pedro le dice a Jesús algo para que corrija algo que está haciendo y Jesús le dice, Satán, apártate de mí. Está dirigiéndose a algo que le indica lo que sería un error, lo que sería algo que no habría que hacer en una forma diferente.
al pensar en este tipo de paradoja era que pensaba hoy, pensemos paradójicamente el otro lado de estos temas. Cuando se dice que la cábala, y lo dicen muchos los cabalistas y lo dice Saban, es una ciencia, ¿se acuerdan? Esa es una cosa que se reitera y se repite. Es una cuestión que pretende tener una cuestión de ciencia y es muy importante y es verdad. La paradoja, para mí el otro lado que es el que quería introducir es también mirar la parte que no es ciencia, la parte que más nos importa y nos toca, de donde sale el sufrimiento, por ejemplo. Porque cuando uno mira estas cosas en formas tan abstractas y tan, pues, frías, si se quiere, para poderlas observar, a veces podemos perder de vista que el dolor duele, como me dijo una vez una señora que estaba en una situación terrible y me decía, ay, María Eugenia, es que lo terrible es que el dolor duele. Eso es el duelo también, el duelo duele. Pero claro, ella estaba en un duelo, la captaste, tenía que estar. en un horror de duelo. Y muchas de las cosas que yo me he encontrado con mis pacientes, además de mis propias situaciones personales, todos hemos tenido dificultades y problemas, por supuesto. Algunos se nos han como exagerado la dosis. Yo soy uno de esos casos. La jartera total. Tengo una amiga que ha jugado cartas toda su vida. La adoro, es maravillosa y ha ido divinamente y yo habría escogido eso. Pero ella me dice a mí, te habrías perdido todo lo que has hecho. Algo de razón también tiene, pero es que el dolor duele. Voy a hacer María Eugenia, te hago una pequeña pausa. Sí. Para dejarles saber que está entrando Yom Kippur. Hoy es Yom Kippur y al caer el sol en este momento arranca Yom Kippur. Ay, por Dios, eso me acaba de dar escalofrío porque acordémonos que es Yom Kippur, es el día del perdón. Es el día que viene a la... ¿Ah? Se hace el ayuno. El ayuno. Se hace el ayuno. Y no solo se hace el ayuno, sino que se supone que uno se viste, y eso lo hicimos en Israel, Dora, acuérdate. Se viste uno de algo blanco sin bolsillos. ¿Y saben eso para qué es? Porque es el ejercicio de usar durante un día una mortaja y no tiene bolsillos porque uno no se va a llevar nada. Miren. ¿Tú me recuerdas por qué el Yom Kippur? Ahí está. María Eugenia, ¿tú no recuerdas cuál es por qué Yom Kippur? A ver, Dora, explícalo tú. Yom Kippur es el día del perdón, donde le ofrecemos a Dios 25, 26 horas de ayuno y es también la manera de sellar 10 días de un pacto, porque al iniciar el año nuevo, hace 10 días, se abren las puertas del cielo y los judíos iniciamos una negociación literal con Dios, donde quedan borrados todas las promesas y donde uno pide perdón y asimismo es perdonado. Se sella ese diálogo interno con Dios y esos compromisos y esos pactos tan privados se sellan con este ayuno donde se termina de pedir perdón por todo lo que pasó en el año y mañana al caer el sol quedamos todos borrón y cuenta nueva. Y hay una cosa muy linda que es que se dice Hatimá Tová, que Hatimá es firma buena, es lo que se desea cuando ya se rompe el ayuno, que es buena firma, es decir, que se haya hecho un buen contrato. Exacto, y el perdón es más que todo entre los humanos, no es tanto con Dios, porque a Dios le da lo mismo el perdón, y le importa y le parece lindo. Ay, qué horror, yo me diciendo que no le importa, sí le importa, pero es que lo que no le importa es que a él no le va a pasar nada, somos nosotros. El Kippur es, y Kippur, Yom es día, la palabra. Y entonces Kippur es donde viene lo del perdón, es entre nosotros. Porque otra cosa maravillosa que tiene el judaísmo
es que como no es solamente una religión, eso ya lo hemos hablado, es una cultura, es una cosa milenaria, es una tradición que incluye una religión. El judaísmo es muy consciente de lo imperfectos que somos. Por eso es que se habla tanto de que los personajes tan importantes de las escrituras y demás son todos para llorar, porque, o sea, igual que uno, ¿no? Son imperfectos. El día me impresiona que el tema de hoy sea Yom Kippur, y gracias por recordarlo y traerlo acá, porque es el tikkun tiene que incluir, y a ese tema del perdón, si nos da el tiempito, le vamos a meter mucho, porque ese es otro de los términos que ha sido muy mal manejado cuando se maneja en forma religiosa inmadura. Eso lo vamos a ver también con el cuento del mal y del sufrimiento. Pero entonces pensemos ahorita, si bien es cierto que una vida nuestra es efímera, que podemos haber tenido miles y nos faltan miles, y todo lo demás, a veces eso proporciona algo de frialdad frente al dolor, frente a las cosas cuando las papas queman, cuando la cosa es dura, cuando es doloroso, y se pierde de vista lo que eso es. Y yo empecé a encontrar con muchos de mis pacientes y sobre todo acompañando lechos de muerte, que para mí ha sido la mayor escuela de mi existencia, porque en un lecho de muerte lo único que importa es lo único que importa. Es redundante, pero así es. Cuando uno está con una persona que sabe, todos somos mortales, nos podemos morir en 10 minutos, pero es teórico. Cuando se pasa a la práctica, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos hoy en estos temas? Es la práctica. Muchas personas que yo me he encontrado se sienten muy desconcertadas porque lo que habían aceptado, lo que habían adoptado, de que todo es por algo y que todo está bien y que en el fondo no sé qué, una serie de cosas. Cuando ya ocurre una cosa de envergadura, de verdad, bien, bien fuerte, como es la causa de un duelo y sobre todo de los duelos de vidas interrumpidas, que es algo muy diferente al duelo de la vida orgánica. El otro día alguien me decía una cosa, me decía, fíjate que la muerte de un viejo es una llegada a puerto, la muerte de un joven es un naufragio, y es diferente, ¿no? Como para poner. Entonces es fijarnos un poquito en la parte de lo que es el dolor y darle la importancia que tiene, aunque también es cierto que va a ser efímero, que todo va a pasar, etcétera. Es no quedarnos ahí. Entonces yo pensé, y aquí puse algunos de los autores que creo que nos pueden organizar en esto. Y empiezo por Jung. Todos se acuerdan, Jung y Freud. Tal vez no me toca explicar demasiado, ¿no? Y se acuerdan de la gran diferencia entre estos dos. Y la principal diferencia, que además los separó y pelearon, y Freud nunca lo perdonó al otro, y el horror. Freud negaba todo lo que fuera religioso, todo lo que fuera espiritual y la existencia del alma. Negación total y absoluta. Eso es una de las cosas que ha hecho y ha causado muchos daños. Si algún día quieren, hablamos más largo de eso, no lo ocupo el tiempo en esto, pero esa negación yo he visto cómo le ha causado de daños brutales a personas, porque impide la madurez de una persona completa. Para uno madurar, no puede erradicar lo más importante que tiene, que no es la mente, sino el alma. La mente es como instrumento, herramienta del alma. Pero si es solamente la mente, ahí empieza a haber una serie de problemas muy grandes. Entonces, miren con Jung lo que pasó. Cuando Jung empezó de joven profesional en lo que estaba haciendo, de las primeras cosas fue en una clínica de enfermos mentales, y entonces esto era él como psicólogo, empezaba su oficio. Había un caso de una mujer ahí, una mujer catatónica, llevaba bastante tiempo y no se podía hacer nada. Habían hecho todo lo posible
era como una estatua y no había absolutamente ninguna reacción. No había dicho una sola palabra, era una cosa terrible. Y él preguntó si él podía hacer un intento, le dijeron ni pierde el tiempo porque no hay nada que hacer. ¿Qué pasó? Él empezó a sentarse con ella y a hablar partiendo de la base que le entendiera y además a informarse de cuál era la historia de esta mujer. Y cuando se fue enterando, la historia era la siguiente. Ella había sido una muchachita en un pueblito, esto debía ser en Alemania o en Austria, no me acuerdo, en un pequeño pueblo y tal, donde siendo una muchachita joven, que era muy linda, muy vivaracha, el hijo del más importante del pueblo, el que tenía toda la plata y era dueño de todas las tierras, se fijó en ella y empezaron un romance de muchachitos y ella adoraba al chino y él también a ella. Y en esas al muchacho lo mandan a estudiar alguna cosa importantísima, pues lejos. Él le jura que va a volver y ella se queda con el corazón roto, pero a esperar. Y de pronto le empiezan a decir, no sea ingenua. Usted es la hija de un campesino, ¿de verdad cree que eso no va a volver a fijarse en usted los días de la vida? Empieza a pasar el tiempo, son más separadas las misivas que se envían y de pronto ella empieza a pensar que de verdad él no va a volver y cae en esta cosa tan terrible y le duele tanto el corazón que resuelve alejarse del pueblo después de un par de años o lo que sea y se va y no quiere volver a pensar en eso, pero nunca pudo sacarlo de su corazón. Y pasa el tiempo. Con el tiempo esta muchacha ya está más grande, se casó, tiene 3 niños o 2 muchachitos eran. Y un día se encuentra con alguien que era del pueblito del cual ella no había vuelto a tener contacto con nadie. Y hablando con esta que le dijo, ay, mira, que nunca supimos que para dónde te fuiste y tal. Bueno, y fulanito de tal, le dice la amiga que ¿te acuerdas de él? Y esta se queda así porque no había ni vuelto a pensar en ese nombre en muchísimo tiempo. Y sí, ¿por qué me lo dice? Es que él llegó, mira, tú no te imaginas todo lo que hizo buscándote. Él duró tiempos preguntando por todos lados. No se conformaba de no poderte encontrar. Y a todo el mundo le dijo que era el amor de su vida. Esta mujer se quedó con eso, se despidieron y volvió a su casa en shock y empezó una depresión muy grande y en esos momentos había una cosa de tifo violenta en toda esa comarca y les advirtieron que no tomaran agua, que había que hervirlo todo, que no se fueran a arriesgar. Y ella bañando los 2 niñitos en esta profunda angustia en que se empezó a encontrar, que no podía pensar en otra cosa sino en la pérdida que había tenido con esto, vio que uno de los niñitos cogió un vasito con agua donde estaban lavando cosas, tomó agua y se la dio al hermanito y se murieron los niños de tifo. Y esta mujer cayó en la catatonia. Esto llevaba ya un buen tiempo y ella no volvió a reaccionar nunca. Hasta que Jung, entendiendo la historia, se la planteó y le empezó a hablar. Y un día ella se desbarató en llanto, se rompió como una esclusa y empezó a reaccionar, pasando por el infierno y él llevándola de la mano, permitiéndole pasar por el infierno, sin decirle que no tenía la culpa, que es lo que habría hecho el psicoanalista ortodoxo, permitiéndole la dignidad de aceptar su responsabilidad de lo que había pasado y luego ayudándola a entender con compasión por ella misma de dónde venía la tragedia que había ocurrido. Este es un cuento que a mí me impresionó mucho porque lo que le respetó Jung a esta mujer, y él ahí con esto es que empieza a ampliar tanta su mente, es el derecho a expiar, expiación, que es enfrentar la responsabilidad sin ahorrar lo que hay que enfrentar.
sin que sea el convencimiento de que todos hacemos lo mejor que podemos. Eso no es verdad. Yo una vez en un grupo de un montón de gente que había, dije, quiero que todo el mundo se haga la pregunta y nadie tiene que contestar en voz alta. Pero con la mano en el corazón, de verdad, cada uno puede decir, yo siempre he hecho lo mejor posible. Y hubo una carcajada generalizada porque nadie podía pensar que siempre había hecho lo mejor posible. En inglés, la palabra expiación es atonement. Cuando uno la descompone, se llama o suena at-one-ment, que es la recuperación de la integridad. La culpa es una de las cosas más importantes para la madurez de un ser humano y ciertamente para su madurez espiritual. Tratar de borrar la culpa siempre es el peor daño que se le hace a una persona y le va a impedir completamente corregir justamente el tikkun. Pero la culpa tiene que ser un trampolín siempre a la responsabilidad. La culpa que se queda instalada en la culpa, oigan esto, se vuelve la mejor disculpa. Como yo soy así, soy una porquería, me decía una vez un tipo, yo no soy como mi hermano que es maravilloso, yo no sirvo para nada, ¿entienden? Esa era la manipulación, pero el auténtico sentimiento de culpa tiene que saltar a la responsabilidad. Y responsabilidad con H intermedia, como le metería Andrés, creo yo, de pronto. La habilidad de respuesta. Mi culpa me tiene que impulsar a, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hace con eso? Porque si no, yo me engolosino en decir, me estoy dando fuerte, me estoy dando látigo, qué terrible persona soy, y no muevo un dedo para la cosa más tenaz que tenemos como seres humanos, pero más misericordiosa, que es la expiación. La expiación siempre es una posibilidad, pero la expiación es como atravesar, ¿se acuerdan los faquires que caminan encima de brasas ardientes que uno ha visto por allá? Yo he visto en películas o en documentales. Y lo impresionante es que el faquir camina por encima de todas las brasas, llega al otro lado perfecto, no le pasó nada a los pies. La expiación es lo mismo, pero al revés, porque sí se quema uno y tiene que seguir caminando. Duele terriblemente y hay que atravesarlo. Hay que tener la entereza, el coraje y la humildad para pedir ayuda en el camino de expiación. Pero eso fue lo que hizo Jung con esa mujer y le permitió volver a la vida. Y ella se recuperó, pero pasó por el infierno. Nunca le habían abierto esa puerta, ¿ven? La puerta de poder enfrentar lo que había pasado, pero también en mirarse con compasión. Aquí viene otra palabra que para mí es muy importante, que es la compasión. Por eso es que yo pensaba hoy viendo esto como paradoja, que si bien es cierto el análisis pero puede ser tan frío, la compasión para mí es el nombre del amor frente al sufrimiento y el dolor. Y la compasión siempre tiene como objetivo central la dignidad. La compasión jamás humilla. La lástima es lo contrario. La lástima pisotea la dignidad y la lástima puede humillar. La compasión siempre va a respetar la dignidad del que la recibe y el que la da. Y la mayoría de todos nosotros hemos estado de los dos lados, a veces necesitando la compasión. Yo ciertamente he estado así en cosas tremendamente dolorosas. Sin la compasión de tantas personas, muy difícil salir adelante. La lástima humilla y es una cosa diferente. Pasando de Jung, entonces, aquí sí les sugiero que lean el libro de Harold Kushner, que les puse en la bibliografía. Porque ese libro, como es la experiencia de él, la cuento rápido para que entendamos, el rabino joven, su niñito,
¿Qué pasó con su hijito mayor de 3 años? El niño dificultades, no entendían qué pasaba, hasta que al fin dieron con el diagnóstico que el niño tenía una enfermedad atroz que se llama progeria. No sé si la conocen. Es una terrible enfermedad donde un niñito se convierte en anciano en poquísimos años, en brevísimo tiempo, y empieza a tener su cuerpito todas las señales de ancianidad extrema y viven muy corto tiempo y sufren lo que no está escrito, los niños con progeria, y viven muy poco tiempo. Cuando a él le dieron este diagnóstico de su niñito, acababan de tener un segundo hijo, ese estaba sano, pero fue el horror porque él sabía lo que se le esperaba. Y lo que le dio fue una rabia espantosa y una protesta contra sí mismo porque era un rabino. Y él empezó primero, ya quería mandar a Dios para el carajo, no quería pensar que esta crueldad tan horrible le ocurriera a un niñito de 3 años. Y todas las frases que él había usado como rabino, con su congregación, como ser que se acercaba a las personas en dolor, él dando consuelos, empezó a ver cómo eran de vacías las palabras que él mismo había usado. Cómo no hay nada más fácil de aguantar que el dolor ajeno, como decía alguien. Y cómo servía de poquito la inmadurez frente a algo tan brutal como lo que él estaba viendo. Cuando alguien le sugirió que el niño seguramente era que había venido como maestro para enseñarles grandes lecciones a sus padres, fue cuando más se enfureció y él entendió interiormente que él no podía aceptar eso. Él pensó, algún día yo voy a tener que escribir sobre esto, y no tenía ni idea qué era lo que iba a escribir. El niño vivió 14 años, una tragedia permanente. Después de que el niño muere, él se da un tiempo y luego se siente a escribir. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. La traducción tiene ese título, que es el título desde el inglés, y también está traducido como cuando las personas sufren o algo así. Lo que tiene de maravilloso es que es una reflexión de lo que le pasó a él con la tragedia. Y es un análisis del libro de Job. Es fabuloso. ¿Y qué es lo que él muestra ahí? Acuérdense que los cabalistas muestran que cuando Job, que era un ser maravilloso, que tenía maravillosas cosas y tal, Satán le decía a Dios, pues sí, pero ¿y qué gracia tiene? Nunca le ha pasado nada, siempre bendiciones, y entonces él alaba a Dios y qué. Y ahí es cuando se abre la puerta, que la abre Dios, para que pueda Job comprobar la autenticidad de sus convicciones frente a la dificultad. Y le pasa de todo. Acuérdense lo que es el libro de Job. Y acepta todo lo que le va viniendo. El libro de Job es algo fantástico, indudablemente. Pero acepta y no acepta, porque al principio acepta y cuando la vaina ya se vuelve tremenda, se enfurece, que es otra cosa maravillosa del judaísmo. En el judaísmo pelean con Dios, bien por ellos. Miren, les cuento una cosa que es impresionante. Ahorita sigo con Kushner porque tiene que ver con Job, porque Job protestó ya, y llegaron los amigos de Job a acompañarlo, pero decirle, Job, tú tienes que aceptar, la culpa es tuya, quién sabe qué hiciste, y él, yo no acepto esto, que venga Dios, yo no seré una maravilla de persona, pero no me merezco. Es un alegato violento hasta que aparece Dios al final. Cuando aparece Dios, hay 3 páginas que uno no entiende nada, Job tampoco entendió. Le habló de los cosmos, de las cabras pariendo en los montes, usted que sabe de nada, usted no sabe nada. Dios habla y él al final, abrumado con todo, agacha la cabeza, se echa cenizas y acepta. No está de acuerdo, ¿ven la diferencia? Pero acepta. Y luego viene el epílogo. Y el epílogo es
mi parte favorita, que es Dios pegándole una vaciada espantosa a los amigos de Job. Y dice, el único que ha hablado la verdad aquí es mi siervo Job. Protestó y dijo que no aceptaba y protestó contra la injusticia. Ustedes han sido unos chupamedias, como dicen los argentinos, que simplemente están cuidando mi reputación. Yo no los necesito, los manda a freír espárragos y les agrega. Yo los iba a fulminar a todos, pero Job pide misericordia por ustedes, entonces por esa razón. Y luego a Job le devuelven las tierras, le devuelven todo. Es una delicia el epílogo. Pero todo el trayecto, que es lo que muestra el rabino Kushner, es lo que a él le tocó entender. Le tocó entender que lo que él tenía era una fe inmadura. Era una fe donde un Dios benevolente, imposible que permita tal cosa, si no me pasa a mí, le está pasando a mi vecino, yo no me fijo, entonces la verdadera prueba es la adversidad como llega. Y lo que empieza a entender Kushner, que a mí me ayudó inmensamente, es lo siguiente. Porque dicen, Dios manda las pruebas y entonces a las almas maravillosas, lo que él entiende es algo que yo también entendí, sobre todo cuando me tocaron las peores cosas, que fueron varias. Dios no manda. Lo que pasa es que cuando empezó en el Tzimtzum la creación, tenía que limitar él mismo sus poderes y tenía que poner leyes físicas y la posibilidad de seres como nosotros con libertad. Eso iba a ser inexorable en lo que era la creación. Luego no es que mande, sino que las cosas se van dando, y eso ya lo vimos hablando de lo que era la reencarnación. Fuiste viendo cómo en la reencarnación, el nombre es consecuencias que se dan por cosas que se van concatenando. Ese es el verdadero sentido de lo que es esto. Como hay leyes físicas, entonces va a haber cosas como, por ejemplo, la enfermedad del muchachito. Lo que es extraordinario es, Dios encontró una forma, esto es un poco mi versión personal de algo de la cábala, pero creo que no está mal, que es la siguiente. Dios es muy inteligente, finalmente es Dios. Se encontró la forma de poder intervenir sin hacer trampa, ¿entienden? Era como un acertijo, porque había leyes y había consecuencias de libertades, por ejemplo, que iban a traer sufrimiento, dolor, la muerte, y ¿qué podía hacer sin romper las leyes? Y ahí es donde yo creo que se craneó lo que yo llamo, para mí, la definición de misericordia. La misericordia es la intervención del Ein Sof sin hacer trampa con las leyes. Lo que no se puede impedir lo acompaña. ¿Entienden la diferencia? Lo acompaña en pérdidas que yo he tenido brutales. No se podía impedir, llegaron y fueron, pero acompaña. Y además de eso, una cosa extraordinaria. Hizo de lo adverso, de lo doloroso, de lo peor, la materia prima por excelencia del tikkun, de la rectificación, del crecimiento. Es como una mina de oro puro. Eso quiere decir que entonces mañana yo busco todas las penas y sufrimientos, ya no sirven. Si yo las busco, ya no sirven. La única adversidad que le sirve al alma es la que se habría evitado dentro de lo posible, la que uno jamás habría querido tener. Y si llega y toca ese ser, esa compañía, esa presencia de la que habla también Teilhard de Chardin, Andrés, que tú también conoces mucho el pensamiento de Teilhard de Chardin, cuando dice que el joy, la felicidad, no es la ausencia del dolor, sino la presencia de Dios.
que es lo que a veces se puede sentir cuando se está inmerso en una cosa brutalmente difícil, dolorosa o angustiosa, pero se siente una compañía. Yo acompaño y esa compañía es parte de la misericordia. Eso fue lo que entendió el rabino Kushner. Aquí, por ejemplo, ponía yo, cuando él entendió que lo que él tenía que hacer era una evolución con él y tenía también que entenderse a sí mismo como a la paciente de Jung para con compasión aceptar lo que había sido él, mandando al carajo todas sus creencias, no queriendo saber nada, haciendo lo posible por ser ateo sin lograrlo. Y aquí es donde entonces viene otra cosa muy impresionante, que es lo que pasó en Auschwitz, en pleno horror de los campos de concentración, relatado entre otros por Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz después, muchacho joven en los campos, y resulta que los rabinos en ese horror le hicieron un juicio a Dios, con todas las de la ley, con acusador, con defensor, con jurado. Y en las noches, en ese horror de infierno en que estaban, hicieron un juicio a Dios por lo que hoy se llama el Holocausto, lo que ellos estaban viviendo, y millones de personas también. Cuando terminó el juicio, adivinen cuál fue el veredicto, cómo encontraron a Dios. Lo encontraron culpable, los rabinos. Y se quedó mudo todo el mundo. Y uno de pronto dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y otro se volteó y dijo, ahora oramos. Oración. Es un poco parecido al final de lo de Job, ¿entienden? Pero está también el respeto a lo que el ser humano, ese animal con conciencia de su conciencia, consciente de lo que es la muerte y de lo que es el dolor y el sufrimiento, tiene el derecho de la protesta y también tiene la posibilidad de hacer de lo que está viviendo algo como lo que hizo el otro que puse aquí, Viktor Frankl. ¿Se acuerdan que hemos hablado de él? Sobreviviente del Holocausto. Porque él pasa por esta cosa tan terrible también y sale con la logoterapia. Y cuando se quiere morir en los campos y se quiere entregar y dejarse morir, de pronto la palabra es dignidad. De pronto dentro de él algo se ilumina. ¿Qué lo iluminó? Esa chispa en la que estamos conectados desde el Malhut. Aquí es donde podemos mirar estos temas con las esferas. Desde nuestra materialidad tenemos esa chispa que le dijo no le dijo, mire, cierre los ojos y lo saco de acá. No. Pero lo que le recordó es, tú escoges cómo vivir esto. Y él entendió, ni los nazis me pueden obligar a mí a escoger cómo vivo esto. ¿Qué hago con esta mierda? Debió decir en alemán Viktor Frankl, me imagino yo. Y a partir de eso, sale finalmente vuelto nada, es casi que el único de su familia que sobrevive y sale con la escuela en psicología para mí, la más importante de todas, que es la logoterapia. Logos, sentido. Él lo que entendió es, por eso escribe El hombre en búsqueda de sentido. Y yo pensé, yo le tengo que dar el sentido a mi vida. No es que lo busque y lo encuentre. Hoy abrí un cajón y me encontré el sentido de mi vida. Eso no va. ¿Qué sentido le doy? Y él lo que entendió es que él podía escoger el sentido que le diera al infierno en el que estaba. Cuando una persona es inspirada por la sabiduría milenaria y más que milenaria de su alma, que no tiene ni tiempo ni nada parecido, sino que es eterna también, que le recuerda que puede escoger hacer de lo que le llega, que no lo ha buscado, que no es que sea masoquista
Y de eso puede hacer algo como lo que ha hecho Viktor Frankl y varios otros, y no todos, pero varios sí. Eso para mí es también la importancia de que entendamos por qué tenemos que también darle el lugar que merece al dolor. Y la último pedacito, y lo pongo aquí y luego abrimos, es el doctor Paul Brand. El doctor Paul Brand es un especialista en lepra que escribió un libro que yo me encontré un día en Jerusalén, entre otras cosas, como un milagro. Yo estaba muy mal ese día, como de costumbre de los problemas de mi columna, pero estaba vuelta a nada. Y era Semana Santa. Y yo estaba en Jerusalén y se me metió en la cabeza que por qué no podía haber un milagro. Había habido milagros y de pronto yo también podía tener un milagro y de pronto se me iba a componer todo. Y me convencí hasta tal punto que era Viernes Santo, que yo me iba a ir para el Santo Sepulcro y como los que botan las muletas y empiezan a caminar, yo dije, ¿por qué no? Si aquí estoy donde andaba Jesús por todos lados, pues en una de esas yo también, ¿por qué no? Me convencí de que iba a tener un milagro. Y resulta que estaba muy temprano para lo que era el comienzo de las ceremonias y vi que donde los hebreos cristianos estaba abierta la librería y me metí como para esperar un ratico y de pronto me encontré un libro que vi de lejos y así para mirar el lomo y el título ya de una vez me dio jartera porque era el dolor, el regalo que nadie quiere. Yo que estaba reventada del que yo quería encontrar, me acerqué al libro, lo saqué, lo empecé a mirar porque dije, esto va a ser una estupidez, esto va a ser alguna cosa así que no vale la pena tal, y me Se congeló. Sí, se congeló. Se congeló, sí. Se congeló. Déjame la llamo y que reinicie tal Se vez. fue, ya se fue. Sí, sí, estaba muy, muy débil la. el dolor, el regalo que nadie quiere. Y cogí el libro mamada, porque no era lo que quería, ¿cuál regalo? Va. Y me puse a mirar y la introducción del libro era hecha por el doctor Everett Koop, que en ese momento yo sabía era la autoridad máxima en medicina en los Estados Unidos. Luego, no podía ser una estupidez el libro completo. Y me pongo a leer, el tipo Everett Koop está poniendo por las nubes al doctor Brand, diciendo la importancia de este tipo, porque como especialista en lepra, él sabe la importancia del dolor. Y en el último párrafo textualmente dice lo siguiente: si yo fuera una persona con dolor crónico y me hubiera caído este libro en mis manos, lo estaría considerando un godsend. Godsend es algo enviado por Dios. Y a mí me dio entre indignación y tal, porque ese no era el milagro que yo quería. ¿Entienden? Yo quería una cosa completamente diferente. Yo quería que me quitaran todo esto. Y resultó que no se me quitó ningún dolor. Seguí reventada el dolor, pero compré el libro. Y esas son las cosas más importantes y por eso se los quería comentar. Además de que Aprendiste a manejar el sufrimiento. claro, pero lo que me enseñó Brand fue lo siguiente, no solamente por manejarlo. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos y Jaime decía, y hay algo de cierto en eso, el dolor es indispensable, el sufrimiento es opcional? ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que me ayudó a entender Brand. Primero, ¿por qué es un regalo? Ay, porque entonces te va a engrandecer. No, señor, no tiene nada que ver con eso. El dolor, él es especialista en lepra. Y como especialista en lepra, él sabe
que la más importante parte de la fisiología del ser humano y del ser vivo, en biología, estamos hablando de seres vivos, es la capacidad del dolor, porque es la máxima protección. El dolor duele y tiene que doler porque si no, no funciona. El dolor es la alarma y hay seres que nacen sin capacidad de dolor. Niñitos y que les pueden quemarse en una estufa y no les duele nada. Esas personas que no tienen capacidad de dolor, y eso es lo que produce la lepra, viven muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la única verdadera y auténtica defensa es que el dolor es una señal tan insoportable que obliga a atender. Eso es lo que pasa. Uno de los ejemplos que él pone es en el presidente Bush primero, el viejo, una vez en un banquete donde él estaba en un país, él como presidente, él tuvo una diverticulitis, que es una cosa muy dolorosa, una cosa en los intestinos, se le reventó un divertículo. Y en pleno banquete, el presidente Bush vomitó encima de la mesa. Se imaginarán, ¿no? Lo que indica Brandt es, ese presidente, con tal de evitar ese horror de escena, se habría dejado morir, o sea, habría hecho cualquier cosa para impedir eso. El vómito fue lo que lo salvó, ¿entienden? El dolor tiene que dar la señal que hasta que no se atienda, no va a aflojar. Y hicieron una cosa con leprosos entre médicos e ingenieros, que fue muy interesante, y esto es lo que subraya Brandt, porque eran personas que se ofrecieron para esto, que se quería hacer, leprosos, que querían poder trabajar, por ejemplo, en cosas mecánicas, en cosas de ese estilo, y entonces la lepra no prende donde hay calor en el cuerpo. Por ejemplo, las ingles se dice, creo que sí, y axilas, ahí no hay lepras porque hay calor. Entonces la lepra no causa ningún daño. Oigan esto. Los daños se dan porque lo que hace es que las terminaciones nerviosas no funcionan y no se siente el dolor. Entonces, la cortadita en un dedo que uno tenía que hace que uno se cuide el dedito, el leproso no lo siente. Entonces se gangrena y hay que cortarle el brazo, por ejemplo. Eso es lo que pasa con la lepra. Les instalaron en las axilas unas cosas a través del brazo para las manos, donde cuando esta persona estaba manejando herramientas o algo y había algo de mucho calor o algo, había una descarga eléctrica para avisarles, retiren, ¿no? O si se cortaban. Y llegaron a una conclusión aterradora. Si la descarga no era dolorosísima para la axila, no funcionaba, porque la gente pospone, ¿me entienden? Bueno, sí, la siguiente vez atiendo la llamadita, pero ahora ya tengo que entregar este trabajo o lo que sea. Lo que le demuestra a uno el doctor Brandt, y eso para mí fue fundamental. Primero, el dolor es algo que tenemos que aprender a manejar y los niños tienen que aprender a manejar, y debemos usar analgésicos rarísima vez, excepto cuando es imprescindible. El cuerpo como su propio médico, y eso a mí me consta, porque yo he tenido unas cosas para las cuales en primera instancia duré un mes con morfina de lo salvaje que fue, y después aprendiendo mucho a través de Brandt y de todas estas propuestas, era a manejar yo misma y los niños también, a manejar la capacidad de manejar el dolor, de cuidar las cosas, por supuesto, pero estamos educados a quitar el dolor por encima de cualquier cosa. El hecho de no saber manejar yo mi cuerpo y poder tener en mi cuerpo las reservas necesarias, ¿para qué? Para disminuir el dolor. Nosotros tenemos el equivalente de morfinas por dentro, por ejemplo, que son naturales. Tenemos una serie de cosas hormonales que ayudan con estas cosas. El sufrimiento, ¿qué es? El sufrimiento, lo llamo yo, es la geografía que resulta de los dolores no atendidos. Y no siempre se pueden atender. Esa es otra realidad.
Hablo de dolor físico y también dolor moral. Y cuando hay dolor moral, mucha gente considera que es casi peor que cualquier dolor físico. El dolor moral, por ejemplo, la depresión. Yo siempre diferencio entre la depresión patológica, que es un problema químico del cerebro que hay que atender, y gracias a Dios hay antidepresivos manejados por médicos que le ayudan a organizar la parte química que no está funcionando, la fluidez en las neuronas, y después se retira el antidepresivo. Pero la depresión sana, para mí, es algo importantísimo, porque así como el dolor de algo hirviendo, la depresión me está avisando, la depresión sana, que estoy donde no debo estar. Es indispensable para el tikkun. Entonces, que lo primero que se haga con una depresión sea dar fármacos para no sentirla, es el peor daño que se puede hacer. Ahora, si se necesitan antidepresivos, y yo los he tenido que tomar en épocas, con la ayuda de un médico, yo agachando la cabeza y teniendo que aceptar que no soy tan omnipotente e invulnerable que yo todo lo manejo, a veces no pude. Entonces viene la ayuda, ¿me entienden? Pero saber manejar y entender cuando tengo una gran depresión, me dejo ayudar. Para eso una psicoterapia es invaluable, pero también debo entender si es que yo estoy poniendo mi alma donde no puede crecer. Y uno como psicoterapeuta ve mucho esto con los pacientes, en cosas de pareja, en cosas laborales, en distintos tipos de sensaciones de una persona, que la razón de su depresión, como puede ser el dolor de una quemadura, es que mi alma me está diciendo, tienes que hacer un cambio. Hablaba Saban de las múltiples puertas. ¿Se acuerdan, si han visto los videos de muchas puertas, de los 22 canales que existen también, del DAT, de todas estas cosas que nos muestra el árbol de la vida? Y cuando se habla de las puertas, una de las cosas que señala la Cábala es que yo tenga la capacidad de entender. Si golpeo y golpeo y golpeo y sigo haciendo lo mismo con una sola puerta, deberé entender que es hora de decir ya no más y buscar otra puerta. Y pueden ser múltiples. Con esto yo lo que quería hoy era, primero, que entendamos que el dolor duele, que todos necesitamos compasión, especialmente con nosotros mismos, que aprender a manejar los dolores, y cuando es necesario buscar la ayuda también, es el equilibrio que tenemos que tener. Y aquí miraba yo entonces las famosas esferas, porque si vemos, miren, yo había puesto aquí, está Keter, ¿se acuerdan? Y luego tenemos Geburah y Bina. Ahí está el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Tiferet es lo que va en la mitad, y en Tiferet está compasión. ¿Se acuerdan que está armonía, está belleza? En esa primera parte de las tres, que son las emanaciones, que es donde está la comprensión y la inteligencia. Andrés, tú manejas eso también en tus dimensiones, ¿no? Que está la sabiduría, el conocimiento, ¿no es cierto? Y son las que preparan el manejo de lo que viene con las 7 inferiores, que ya es donde cada vez va siendo más material, y ahí nos vamos a encontrar nosotros empezando nuestro ascenso. Ya dije todo lo que había puesto acá. Acompaña, así que el Ein Sof acompaña lo que no se puede evitar, lo inexorable, lo inevitable. Y de cualquier cosa nos permite poder hacer lo que a mis nietos les encanta que yo les enseño, que es el arte de convertir la mierda en abono. A mí me toca dejarlos, me toca despedirme porque
Bueno, porque es Yom Kippur y mi esposo me llama y quiere hacer alguna oración bonita. Entonces les mando un abrazo y los veo el próximo miércoles. María Eugenia, hablamos mañana. Me perdonan que me salga temprano. Hatima Tova. Gracias. Le dices también a Leo y a las niñas, ¿vale? Les digo, sí. Ok. Bueno, yo te quería hacer una pregunta y sí, tenemos que cerrar en 10 minuticos por tarde. Es la siguiente, el tema del soma, el concepto de somatización, y el soma no deja de ser el milagro de los milagros porque es la esencia de tantas cosas que están en el mundo espiritual y material, que no se puede ver dicotómicamente sino integradas. En las paradojas estamos hablando de la integridad, y por eso es tan importante el concepto de lo que es integral propiamente entendido. Y nosotros, con la visión que quisiéramos poder iluminar cada vez más para ver mejor y comprender, no entender, sino verdaderamente comprender cómo nosotros en los niveles de conciencia, como dimensión general, porque es una gran dimensión que podemos nosotros manejar a través de, en el ejemplo del dolor, en el ejemplo del sufrimiento, muchas veces entiendo lo que te voy a explicar, o que no lo entiendo, pero entiendo un poquito en el sabio no saber de que nosotros tenemos una enorme capacidad de somatizar las cosas, de lo espiritual mental a lo físico, y ese proceso es el que nos ayuda en la interactividad como dimensión, es decir, en esa conectividad con uno mismo, en la pluridimensionalidad. Esa dimensión interactiva se dispara es con la valentía, con la voluntad, como tú vienes diciéndonos esta noche, que es la tercera dimensión en la que nosotros podemos manejar las virtudes, podemos manejar los intipensares, podemos manejar y evitar las somatizaciones haciendo rectificaciones continuas frente a nosotros mismos. Claro, y hay una cosa ahí que por eso yo siempre digo que el cuerpo es el lienzo del alma, y el lenguaje de lo que hablamos la vez pasada de toda enfermedad es eso, ¿no? Es entender qué es lo que me está diciendo. Por eso lo primero no es quitar los síntomas para que no molesten, sino entender cuál es el lenguaje, qué es lo que me está diciendo. Sí, y lo último, si tenemos cortico, es lo siguiente, porque es el tema del mal. El mal, para mí, también entendamos, la malignidad es brutal. Y cuando uno ve la cosa de los 1,5 millones de los niñitos judíos asesinados en el Holocausto, muchos botados todavía vivos a los hornos, etcétera, etcétera, es no trivializar el horror que es el mal, pero el mal ante todo es la corrupción de la bendición del sufrimiento y el dolor como protección. El mal agarra eso, y esa es la tortura, por ejemplo, ¿no? Y lo convierte en lo que más destruye y en lo que más va a doler. Y ese es el mal también. Sí, pues ahí tenemos nosotros los creyentes en que Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios, hecho hombre, para nosotros los cristianos. El amor más grande fue la cruz, fue el dolor y fue la entrega que hace, y que están los testimonios evangélicos en todos los procesos. Y entonces aquí es donde podemos hacer como un espacio para reflexionar en un momento oportuno este concepto tan importante de la entrega que se manifiesta materialmente, pero que es espiritual, porque a raíz de esa entrega tan amorosa, nos llega el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es luz y es iluminación. Y lo tenemos muy presente.
Una Entonces, de las cosas más conmovedoras para mí es Getsemaní. Yo creo que ya me lo han oído y que lo he dicho más de una vez. Y yo cada vez que llegaba a Israel, lo primero que hacía era irme para allá. Y la oración que tienen después de la parte del Evangelio donde dice, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Él está pidiendo al Ensof, a eso también lo que pedimos todos, pasa de mí este horror. Y volvemos a lo inevitable y lo inexorable. Y tienen una oración ahí que dice, you, oh Jesus, tú Jesús, en la noche de agonía y dolor, le dices estas palabras al Padre, yo, en compañía tuya, en mis horas de dolor y tribulación, también le digo, Padre, no te comprendo, pero confío en ti. ¿Entiendes lo que es eso? Entonces, esta cosa de la cruz es el resultado muchas veces del coraje de hablarle la verdad al poder con malignidad. El poder no asciende, el poder que se queda solo en lo material. Y esa figura, por supuesto que es extraordinaria. Entonces la cosa es el precio. Yo les puse en la bibliografía de Dietrich Bonhoeffer, que además murió en campo de concentración, pastor luterano. El título del libro es El precio de ser discípulo. Es discípulo de la verdad. Y él pide porque está aterrado, está asustado, está angustiado y suda sangre. Así sea solo simbólico, pero el dolor duele y nos acompaña algo si lo tenemos que atravesar. Y si lo tenemos que atravesar, se vuelve un abono para la fertilidad. Antes de despedirnos, que hablen Mariate y Nidia. Okay, bueno, ¡Qué duda! Del dolor. la alegría del dolor. Sí, realmente, pues a mí o sea, siempre quedo reflexionando, como que hacen mucho eco en mí lo que tú nos compartes, en el sentido, hoy tocas algún tema muy lindo, la compasión y la misericordia. Y sí, definitivamente es muy, o sea, algo que aprendí hoy es el tema de respetar la dignidad del ser humano. Una cosa es, por ejemplo, si tú brindas una ayuda, tienes que hacerlo con dignidad, respetando la dignidad de la persona, que se convertiría pues en una compasión, más no con lástima. Entonces, y pues como lo dice Andrés también, es muy lindo todo lo que fue o es la historia de vida de Jesús, pues porque cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra que él hizo muchos milagros, pero también lo sigue haciendo. Entonces, él está vivo dentro de nuestra fe, nuestra creencia, y es claro, el Espíritu Santo, que tú lo mencionabas en algunas, es decir, en otras conferencias o en otros espacios, tú mencionabas el Ruah, y es esa fuerza que tú nos explicabas, que es el Espíritu Santo, que pues se fue Jesús con Insof, nuestro Padre, y nos dejó el Espíritu Santo que nos guía, que nos orienta, que nos permite sentir esto tan lindo como es la misericordia y la compasión. Y algo que me encantó mucho, que a veces uno tiende a hacer, lo digo por mí, demasiado exigente, o me encanta como dar lo mejor de sí, pero realmente uno no es perfecto, uno también se equivoca y entonces a veces planifica y planifica y las cosas no salen, entonces viene como una pequeña frustración y no frustración, sino decir, bueno, no me salió como yo lo había planificado. Entonces también uno tiene que tener compasión consigo mismo de no hacer tan duro. Entonces, siempre... Eso es humildad, humildad. Humildad, sí, sí, ese tema también del amor propio, es decir, pues digamos, lo estoy entendiendo así de esa forma, o sea, si yo me amo, tengo más compasión conmigo mismo, me perdono en las cosas que de pronto, porque a veces, muchas veces uno pues puede pedir perdón, pero a veces uno de pronto no se perdona
cuando a conciencia sabe que tal vez se equivocó o de pronto hizo algo imprudente, entonces dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, no, ya basta, ya perdónate y vamos hacia adelante, pasemos la hoja. Entonces, es no solamente hacia nuestro prójimo, sino consigo mismo. Es algo que pues con lo cual yo me quedo hoy. Y pues sí, la verdad, todo lo que tú nos compartes y lo que entre todos aprendemos, y yo creo como en el poder de lo simple. A veces nos complicamos mucho la vida, ya cuando como que decir, bueno, va pasando los años y la vida pasa muy rápido. De hecho, pasó algo la semana pasada, que mi papá falleció hace 5 años y entonces sí me dio bastante duro, pues porque vino el momento de exhumación y pues me tocó bastante duro de pensar que mi papá, pues él fue un hombre muy lindo, me refiero, o sea, para mí fue el mejor padre que nuestro Padre Celestial me dio, pues a mí, a mis hermanos, a mi familia, porque fue un hombre muy comprensivo, una persona de diálogo, empoderada, bueno, puedo decir un montón de cualidades de mi papá. Y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que ya no está con nosotros? O sea, porque una cosa es llega el momento de cuando es el velorio, lo entierran, y uno dice, bueno, ya terminó ahí, pero cuando ya llega el momento, y bueno, pasa un tiempo de duelo, que eso duele, el saber que ya no está esa persona tan querida para uno, y luego llega el momento de ver que realmente polvo eres y polvo te convertirás. Entonces digo yo, bueno, pues cada uno pues sacamos nuestro propio aprendizaje o reflexiones propias, y la mía es, Dios mío, pues realmente no podemos perder el tiempo a veces como en tonterías o en tristezas, bueno, aunque el dolor es necesario, pero sí es como enfocarnos en vivir, como lo ha dicho Andrés, en mindfulness, el presente, vivir nuestro presente porque realmente es nuestro único regalo. Y yo agregaría a eso una cosita que es, de Y todas vivirlo maneras, feliz, pues porque ya después sí, o sea, somos muy... Mira, es que iba a decir que de todas maneras respetémosle un lugar al dolor, a la pena, a la rabia, al odio, a las emociones y vayamos dejando que, como la digestión, que las podamos digerir. Y no siempre podemos estar felices, pero la misericordia nos ayuda a entender que hasta el dolor más grande y hasta la rabia más terrible la dejamos fluir, y cuando el agua sale clarita es una limpieza. Y hay que respetarle el lugar al dolor. Es una escuela. Eso. Inclusive yo creo que Es una escuela. cargamos con dolores ancestrales en muchas ocasiones. O sea, no solamente es el dolor de esta vida, sino las mujeres, por todo lo que han sufrido las mujeres, todo eso se ve reflejado en nuestra vida también, en diferentes episodios. Entonces es importante enfrentarlo y vivirlo. Y tratar de entenderlo. Dejarlo En fluir. solamente quitar, no, un momentico, entender el lenguaje de lo que me está pasando, porque la adversidad va a estar presente. Y yo siempre he dicho, una persona que llega a los 20 años sin haber enfrentado ninguna adversidad, llega en desventaja. La adversidad va a estar, y todas las preparaciones de cosas excelentes de las Olimpiadas o de los doctorados o lo que ustedes quieren, hombre, por eso la palabra sacrificio bien empleada, no abaratada, sino auténtica, eso es lo que significa, aprendí yo en hebreo, parirás con dolor, Eva es creatividad, y parirás con dolor es que todo lo que sea obra creativa del animal humano es un parto con algo de dolor, porque cuesta sacarlo adelante, dar a luz. Entonces, respetar eso, entendiendo. El que aprende a sufrir es el que aprende a entender el dolor y es el que menos va a sufrir, y en lugar de tener una cosa así de dolor atroz, se queda con algo así que es manejable.
¿entienden? Claro. Y tienes tu lugar. Y en esencia, para cerrar tal vez y complementar lo expresado, estamos hablando del concepto de la experiencia. Es decir, no podemos no ganarle espacio de reflexión, y eso es inteligencia, a la experiencia vivida, que es el aquí y ahora, lo que estamos viviendo y lo que podemos en tiempo psíquico, o sea, en tiempo de memoria, recordarnos de esas experiencias pasadas, de ese presente pasado que tenemos acá, lo podemos traer al presente y decir, bueno, ¿y qué fue lo que aprendimos? ¿Y cómo quedamos nosotros entonces aprendidos? Bueno, tenemos que decidir qué hacer para la semana entrante. Hacemos una sesión más la semana entrante antes de cerrar. ¿Qué sugieres? Con la ausencia de Jaime, obviamente, y un viaje que yo debo hacer el 7 de octubre y regreso el 13. Entonces, podemos... Les iba a plantear si les parece lo siguiente, porque ya es septiembre y ahorita ya sacan los árboles de Navidad, se va acabando el año rapidísimo. Yo sugería, si les interesa continuar, que le pusiéramos como un horizonte terminando a principios de diciembre. Es decir, yo no tengo ningún problema en la semana entrante si están interesados y podríamos plantear un tema que va mucho con esto, lo hemos tocado, pero lo podemos ampliar, que es el tema del perdón, que es de las cosas más complejas que yo me he encontrado en mi vida y en la vida de todos mis pacientes y toda la gente. Si les interesa, que dejáramos ahí. Y cuando vuelvas tú y vuelva Jaime, retomaríamos y hacemos los miércoles, que ya no queda mucho, porque es que ya esto se va acabando, y terminaríamos en comienzos de diciembre. No sé si eso les llame la atención. Me parece muy bien. Claro. Echamos el tiempo ahorita trabajando en el perdón, en el mal, en todos estos temas, para tener también material para seguir trabajando. Sí, perfecto. Entonces, por ahora hagamos la reunión la semana entrante. Independientemente de que yo esté por fuera, eso no quiere decir que ustedes no hagan las sesiones. ¿Pero tú vas a estar la semana entrante? Sí, yo voy a estar la semana entrante. Yo estoy aquí hasta el 7. Es que mi sugerencia es que cuando tú no estés, paremos. Y cuando regreses tú y regresó Jaime, retomamos y lo hacemos hasta diciembre. ¿Les parece a ustedes? Sí, correcto. Ok, hagamos eso. Perfecto. Sí. Pero yo sugiero no que paremos. Por ejemplo, aprovechemos esos tiempos de los miércoles como para continuar en que veamos videos de Saban, leamos algo sobre la cábala, como para que no nos desconectemos, pero cada uno por su cuenta y en su trabajo individual. Correcto. Okay. Yo voy a mandarles sugerencias y ustedes también pongan sugerencias. Pongamos sugerencias. Sí, en el exacto. caso que no estamos juntos, tenemos tarea. La tarea es mirar temas. Y apenas ustedes dos vuelvan, Andrés, nos avisas con tiempo y retomamos. Y entonces, por ahora estamos para la semana entrante sin ningún problema y posiblemente la siguiente antes de mi viaje, tranquilamente. Entonces, nos vemos la semana entrante y cualquier idea, como dices María Teresa, de lectura lo hacemos, porque estamos haciendo trabajos individuales cada uno con base en las charlas que nos estás orientando tan maravillosamente. María Eugenia, querida, yo los debo dejar a todos y ahora porque debo cortar, pero bendiciones y hasta muy pronto. Bueno. Eso es pronto. Muchas gracias. Va para Yom Kippur, que Dios nos bendiga a todos. Chao. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias.